primero y segundo me preocupa mucho, ¿sí? Me apasiona en el sentido de que estamos hablando, sabemos que estamos pasando crisis globales sin precedentes en la historia de la humanidad. Podemos hablar de un holocausto nuclear, ¿sí? Podemos hablar del cambio climático y una serie de cosas. Lo que voy a hablar yo el día de hoy es de la extinción de especies. Ese es un libro que publiqué con Paul Ehrlich en 2015, que le pusimos The Annihilation of Nature, la destrucción de la aniquilación de la naturaleza, porque básicamente lo que está pasando en este momento es que estamos pegándole de tal manera a las especies de plantas y animales silvestres que es verdaderamente un holocausto. Esto lo dijo Charles Dickens hace muchos años en su novela A Tale of Two Cities. Vivimos en el mejor de los tiempos y vivimos en el peor de los tiempos. ¿Por qué vivimos en el mejor de los tiempos? Porque actualmente tenemos antibióticos, medicinas, comida, podemos transmitir por internet rápidamente, hay autopistas, etc. Es decir, tenemos muchos beneficios que no tenían generaciones pasadas. Pero también vivimos en el peor de los tiempos, porque nunca antes la humanidad, creo, en conjunto, había enfrentado retos tan graves como los que estamos enfrentando, ¿sí? El crecimiento de la población, la desigualdad social entre países y dentro de un país, la descomposición social. Vengo de Juárez, en Chihuahua, tenemos una reserva, la reserva de la biosfera Janos, un lugar extraordinario, perros de las praderas, bisontes, tiene el mismo número de especies grandes que Yellowstone, por ejemplo, y sin embargo no podemos salir en las noches porque la región la maneja en la región que sea el Estado, un cartel que nos permite trabajar hasta las 9 de la noche, pero cualquiera que esté fuera de las casas a las 9 de la noche, lo pueden parar y lo pueden matar. Y eso es el país. Y en el día, como si nada, ¿no? Es decir, tenemos problemas muy grandes, ¿sí? Y es una de las cosas que quisiera enfatizar. En este universo prácticamente infinito, ¿sí? La Tierra se ve como un minúsculo punto ahí perdido, ¿sí? Y básicamente, para mí, la Tierra tiene el tesoro más importante que tiene este universo, que es la vida. No la vida humana, la vida en general. Y esto es increíble porque en este universo hay más galaxias, planetas, estrellas. Fíjense qué cosa más loca, que granos de arena en el mar. Se agarran un puñito de granos de arena, imagínense cuántos son. Pues hay más galaxias, planetas y eso, que granos de arena en el mar. Y en este sentido, solamente en la Tierra hay vida, que sepamos. Y esta increíble diversidad biológica que existe en este planeta, ¿sí? Básicamente es desconocida. Cuando yo estudiaba, hace mucho, en biología, se suponía que había alrededor de 10 millones de especies de plantas y animales silvestres. Lo interesantísimo es que todas estas especies que están viendo aquí son especies nuevas para la ciencia. Está escrita recientemente. Este es el ancestro más cercano a lo que puedan ser viviente. Los anfibios es un pez que se encuentra solamente en una cueva en Tailandia y puede prácticamente caminar fuera del agua. Este es un gibón en Myanmar, de este tamaño, descrito hace un par de años. Este animalito, descrito en el Amazonas, parece el hijo del alien, ¿sí? Este pez que produce luz, se encontró por primera vez en 1930 y tantos, se filmó recientemente, se ve en internet, puedes ver cómo es translúcido su cráneo, produce luz para atraer a sus presas porque vive en las profundidades. Está en Aoyaca, que se encontró en Veracruz, esta ranita, ¿sí? Fíjense que hasta hace pocos años pensábamos que había tal vez 50 millones de especies. Hemos descrito dos. Desde 1758, cuando Linneo hizo su sistema de clasificación que aún usamos. Si siguiéramos este paso, tardaríamos probablemente otros 3.000 o 4.000 años en describir las especies. Pero no hay 50 millones. Las nuevas estimaciones con microorganismos dicen que hay probablemente 24.000 billones de especies en el planeta. Es decir, cada vez que destruimos una hectárea de selva, como está ocurriendo en el Amazonas o en México o en cualquier país, estamos perdiendo cientos de miles de especies que no conocemos. Y la gente me dice, bueno, pues qué tristeza que estén extinguiendo, pero tenemos que darle de comer a la gente pobre, tenemos que seguir creciendo. Espero explicarles por qué es importante. Ese es un ejemplo de uno de los trabajos que hemos hecho.
En 2005 publiqué un trabajo que sintetizaba la distribución de todos los mamíferos del mundo. 5.000 especies de mamíferos en un solo mapa. Era la primera vez que la humanidad podía visualizar en un solo mapa la distribución de todo un grupo como ese. Pero cuando estaba haciendo el artículo, me encontré una cosa interesante. Poníamos el nombre de la especie y dónde se encontraba, y teníamos el mapa y el año que se había escrito esa especie. Y grande fue mi sorpresa que encontramos que cerca de 500 especies de mamíferos grandes, hace 2 semanas se descubrió una nueva especie de ballena, un sitio de 7 metros de largo, ¿sí? Y se encontró un mono en una de las áreas quemadas en el Amazonas, un nuevo para la ciencia. Gracias, bueno, no gracias, como se quemó, llegaron investigadores y eso, y encontraron en una área aislada esta nueva especie de mono. Pero fíjense esto, esta por ejemplo es una chinchilla, rata chinchilla, se encontró, se describió en Perú, viva, hace algunos años, y nosotros encontramos en el 2009 una especie que se conocía solamente de restos prehispánicos. Y la encontramos porque un turista en Machu Picchu, estábamos dando un curso, nos llegó y dijo, encontré este animalito que es... Casi me desmayo. Casi me desmayo, peor, cuando lo dejamos guardado, se lo dejo al guardaparques, vamos a hacer las cosas. Y le digo, ¿y la chinchilla? Se me escapó. Y esta es una familia completa, es una familia, ¿sí? Nueva para la ciencia, que se encontraron los primeros ejemplares en un mercado en Laos, vendiéndolos. Pasó un mastozólogo y dijo, esto es algo diferente. En fin, tenemos una diversidad extraordinaria, ¿sí? Es la mayor diversidad que ha existido en la historia, esto de antes al presente, millones de años, y esta es la acumulación de especies. Nunca antes en la historia del planeta había habido tantas especies como las que hay hoy en día. La acumulación de especies, la especiación, esto ha sido extraordinaria, como se puede ver aquí, ¿sí? Y ahora tenemos la mayor diversidad de especies. Pero la vida en términos generales es en peligro. Los problemas ambientales globales son muy severos. Todos tienen que ver con 3 grandes problemas, si fuéramos muy reduccionistas. El primero, el crecimiento de la población humana. Casi nadie habla de esto, pero el principal problema del planeta es el crecimiento de la población. Cada día aumenta en 300.000 personas en el planeta. Cada 4 días 1.200.000. Cada año 100 millones de nuevos, la población de México. Y cada 10 años ahora 1.000 millones de individuos. Es imposible que esto se mantenga. Nosotros sabemos que regresaremos a eso. El segundo, la desigualdad social. La desigualdad en México en este momento es mayor, la diferencia entre pobres y ricos, que la que había en la época de Porfirio Díaz. Y la diferencia entre clase media, ustedes, nosotros, y los ricos, es como 5.000 veces mayor que la que había entre la clase media y los ricos en la época de Porfirio Díaz. Ese grado de desigualdad. La diferencia entre México y Estados Unidos, entre México y Bangladesh, etcétera, es gigantesca. Finalmente, el uso de tecnologías inadecuadas, como el carbono, como el petróleo, nos está llevando a esta situación tan complicada, ¿sí? Yo espero que de esta plática se lleven primero se sientan enormemente angustiados por el problema, pero después encontremos que hay maneras de hacer las cosas. Bueno, el cambio climático, ¿sí? A mí hace muchos años que empezó a haber el cambio climático, empezamos a hablar de esto en los años 90, a finales de los 90, y la gente decía, no, es causada, es una cuestión natural. Y yo digo, es causada por el hombre. ¿Cuál sería la diferencia entre natural, si es natural, y si es causada por el hombre? ¿Cuáles son las implicaciones que fuera natural? Si fuera natural estamos fritos, no podríamos hacer nada. Si es causada por el hombre, podemos hacer algo, atacando las acciones, las condiciones que están causando que se incrementen. Fíjense qué importante es entender la situación correcta. Bueno, y el adelgazamiento de la capa de ozono, que fue el primer problema ambiental global que pudimos resolver con nuestro queridísimo premio Nobel Mario Molina, ¿sí? Tenemos que la destrucción y fragmentación del hábitat, las especies invasoras, la toxificación, la contaminación, etc. Todo eso nos está llevando al único problema ambiental. Fíjense, me gustaría mucho que se lleven esto como uno de los temas, uno de los puntos de aquí. El problema de la pérdida de la diversidad, de la extinción de especies y poblaciones, es el único problema ambiental verdaderamente irreversible. Cuando una especie se extingue, no hay manera que reviva.
clima, la polución, la toxificación, con suficiente tiempo se va a poder recuperar. La pérdida de especies no va a poder. De ahí mi preocupación. Entonces, las cifras de la crisis de la extinción es una crisis muy, muy severa. Aproximadamente, eso es una gráfica vieja, tiene 3 años. Dice que el 30% de todos los vertebrados están considerados en peligro de extinción. Ahora son 40%. Esto va a una velocidad vertiginosa. Esta mañana me entrevistaron de la revista Science porque van a sacar un artículo sobre la pérdida de las aves en Norteamérica. En los últimos 40 años en Norteamérica se perdieron 3.000 millones de individuos de aves silvestres en 40 años. 3.000 millones de individuos. En fin, déjenme decirles, como llegué tarde, vamos a acabar tarde, ¿ok? Esto, desde hace muchos años, a mí me interesaba mucho la conservación. Es decir, que una de esas personas que no sé si fue una bendición o una maldición, pero yo desde muy pequeño que decía que quería estudiar animales, no sabía que eso iba a ser biólogo. Pero cuando tenía 11 años me encontré un libro que se llama Hay últimos chorlitos, ¿sí? Que escribió un novelista en 54, un novelista, ni siquiera un biólogo, fíjense qué visionario, y el cual te hablaba de los últimos chorlitos esquimales. Y tenía esta frase, decía, pero las grandes bandadas no llegan ya, solo quedan las leyendas. Ahora la especie se mantiene precariamente al borde mismo de la extinción. Únicamente algún superviviente raro arrostra la peligrosa inmigración desde los campos patagónicos a las empapadas planicies que descienden al océano glacial ártico. Pero el Ártico es muy vasto y generalmente aquellos sobrevivientes buscan en vano. Últimos de una especie agonizante vuelan solos. Y yo me imaginé, siendo un niño, qué sentiría yo que caminara una ciudad, otra ciudad, que siguiera y no encontrara a nadie, ningún otro ser humano. Y me invadió una enorme angustia. Y dije, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de que esto no pase con las especies, ¿no? Sabemos ahora también que hay extinciones que llamamos normales, ¿sí? Las extinciones normales, que son las tasas de extinción de especies en el proceso de evolución. Sabemos que se extinguen especies, se van generando especies, etc. En una proporción más o menos que sería aquí, esta sería la tasa de extinción normal. Pero tenemos, en el pasado, hemos encontrado que lo que se han llamado las extinciones masivas. Y las extinciones masivas, sabemos que hay 5 extinciones masivas en los últimos 700 millones de años. Y estas extinciones tienen 3 características. La primera es que evaporaron de la Tierra más del 70% de todas las plantas y animales. La segunda es que fue causada por una catástrofe natural, el impacto de un meteorito, el cambio de oxigenación, por ejemplo. La del Pérmico, que fue la primera, se pensaba que había sido por vulcanismo y se han encontrado evidencias recientes muy sólidas que indican que fueron los cambios en la concentración de oxígeno en los océanos. ¿Y qué está pasando en este momento en nuestros océanos? Está cambiando la concentración de oxígeno, porque con tanta contaminación entra mucho carbono y se junta con el oxígeno y se pierde océano. Estamos perdiendo oxígeno en los océanos y esto probablemente pueda causar una extinción masiva. Es parte de las causas de la extinción masiva en los océanos. Y la tercera característica, entonces, eran catastróficas, evaporaron 70% más de las especies y fueron geológicamente muy rápidas, en decenas de miles o cientos de miles de años. Actualmente, y aquí están las extinciones, la del Ordovícico, la del Devónico, el Pérmico, el Triásico, el Cretácico, tan conocidas, ¿sí? Donde se acabaron los dinosaurios, ¿sí? Y sobrevivieron afortunadamente los mamíferos. Y básicamente la última extinción, ¿sí? La última extinción. Hemos entrado a la sexta extinción masiva, y obviamente esta extinción, a diferencia de las anteriores, es causada por el hombre. Tiene otra característica, que en términos geológicos es instantánea. Estamos hablando que son cientos de miles, decenas de miles, cientos de miles. Esto está ocurriendo en pocos siglos, pero en realidad la parte fuerte está ocurriendo en muy pocas décadas, ¿sí? Las especies extintas en el mundo, pues hay muchísimas, sabemos el dodo, el obvio dodo tasmania, la paloma pasajera, que es el ave que se considera más abundante del planeta. Una sola bandada
que registró el famoso Audubon, el naturalista y pintor gringo, contó más de 2.000 millones de palomas que pasaron en una sola parvada, 2 días y 2 noches sin parar. Se acabó en 40 años. Esta era una parvada. Y bueno, en México tenemos especies extintas o extirpadas, sí, cuando la especie se perdió en México, pero hay poblaciones en otros lados. Afortunadamente, como el oso gris, que se perdió aquí, pero hay en Estados Unidos y Canadá, la nutria marina, que se desapareció de aquí y está en California y en Alaska, la ratita canguro de San Quintín, que estaba aquí, que afortunadamente se encontraron unos pocos individuos hace algunos años, este año se encontró un pequeño grupo, aquí está así, el lobo mexicano que se extinguió en México, pero afortunadamente ha sido reintroducido, hay como 30 individuos, y la foca monje que sí se extinguió en todo el Caribe, ¿sí? Y bueno, fíjense que esto es importantísimo, hemos perdido 58% o más de todos los animales, no de las especies, de los individuos, de los animales que había en 1980. Esta es la manera que están declinando. Hemos llegado a situaciones tan absurdas como el rinoceronte, ¿sí?, blanco del norte de África, en donde los últimos 2 individuos son allá guardias armados cuidándolos día y noche, ¿sí? Tenemos situaciones así como esta, en donde se mata un elefante ilegalmente cada 15 minutos. En 1970 todavía se pudo fotografiar en Kenia una manada que tenía más de 50.000 elefantes. Actualmente, la población total de elefantes no debe pasar, me imagino, de 100.000. Y tenemos cosas como estas, ¿sí? Eso es terrible. Por ejemplo, se llama el pangolin peak, no se ve muy bien, se ve la foto. Pero este es un lugar, estos son los pangolines, son mamíferos, que se fijan en el cuerpo cubierto por escamas, como de la misma queratina como las uñas. Y lo que pasa es, por alguna idea estúpida, los chinos consideran que esas escamas sirven para algo. Y entonces se han matado 2,5 millones de pangolines en los últimos 20 años. Yo llevo muchos años yendo a Asia y África y he logrado ver un pangolín. ¿Cómo pueden sacar miles de pangolines? Este pangolín son pangolines decomisados. Había más de 6.000 pangolines. La fotógrafa de National Geographic que tomó la foto se desmayó. Llegó a tomar la foto y los vio y se desmayó de la impresión que causó. O sea, estamos devastando a la fauna de la flora silvestre, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que también esto ocurre desde el Pleistoceno. Los grandes animales están desapareciendo, ¿sí? Vamos a acabar al final del Antropoceno, esta época se llama el Antropoceno, con animales pequeñitos de tamaño de un ratón. Básicamente estamos devastando a los grandes animales. Bueno, estábamos devastando a los grandes animales. La mala noticia es que los últimos estudios indican que los grandes, medianos y pequeños están tan amenazados como estos, ¿sí? Y este fue un trabajo que publicamos en el 2015 que para mí me dio mucha esperanza porque se volvió viral. En 3 semanas llegó a más de 100 millones de personas en los periódicos, salió en Le Monde, en Le Guardian, en El País, todos los periódicos principales del mundo lo sacaron, menos en México. Sí, exacto. Y lo que demostramos aquí, en la ciencia lo que ocurre muchas veces es que tenemos que recurrir, como los datos no son tan buenos, tenemos que recurrir a inferencias. Y estas inferencias muchas veces nos llevan a decir, bueno, se pierden, seguramente han escuchado ustedes, 50.000 especies al año por la pérdida del hábitat. Seguramente son más que esas, pero como no tenemos datos concretos, somos atacados por las fuerzas que tienen interés en demostrar que esto no es cierto. Y estas fuerzas eran, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, que durante muchos años gastó $150 millones anualmente para confundir al público y decirle que el cambio climático no era causado por el hombre. Y la mayor parte de la gente en Estados Unidos, el 60%, pensaban en ese entonces, afortunadamente ha cambiado un poco, que el cambio climático no era causado por el hombre. Y esto permitía que pudieran seguir las grandes compañías explotando las cosas. En México hay una cantidad de mitos y todo. Bueno, lo que encontramos en ese entonces, fíjense, que se publicó en el 2011 un artículo
que analizando cientos de miles de datos de registros fósiles y subfósiles de mamíferos en el Pleistoceno en los últimos 2 millones de años, encontró que la tasa de extinción normal en esos últimos 2 millones de años es esta que se llama la tasa de extinción de background o normal extinction, ¿sí? Era, fíjense, es una ecuación muy complicada, pero yo no me entendía. Y de repente vi que se traducía a perdemos 2 especies por cada 10.000 especies en 100 años. Es decir, 2 especies por cada 10.000 especies en 100 años. Si yo tenía en un momento dado 5.000 especies de mamíferos, yo esperaría una extinción en 100 años. Si tendría 20.000, yo esperaría 4 extinciones. Si tendría yo 40.000, esperaría 8. Entonces, con esa información, lo que hicimos nosotros es tomar los datos de las especies que se han extinguido de vertebrados en los últimos 100 años. Y en la base de datos de los vertebrados, excluyendo peces, o sea, parte de los peces, peces marinos, eran 40.000 especies analizadas. Entonces nosotros hubiéramos esperado que en los últimos siglos hubiéramos perdido 8 especies. Eran 40.000 especies analizadas, hubieran perdido 8. ¿Y qué fue lo que encontramos? Es esto, si hubiera sido, estas líneas tendrían que haber estado aquí. Y lo aventamos desde 1500, que es cuando la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene su cuantificación de especies extintas, que es una verdadera tontería, porque minimiza el impacto que hemos tenido, porque en 1600 no había ninguna especie descrita. Las descripciones empiezan en 1758 y la mayoría de las especies no fueron escritas sino hasta 1000, o sea, no es que no han sido escritas. Pero en fin, entonces lo que hicimos, si se fijan, todos los datos, pero todos los mamíferos, aves, todos los vertebrados en conjunto, reptiles, anfibios y peces, estos son, sus tasas de extinción aparentemente son más bajas, pero en realidad se debe a que los datos son menos buenos. Independientemente de los datos, lo que encontramos es que la acumulación de las tasas de extinción son mucho más altas que la tasa de extinción normal. Y esto quiere decir entonces, si se le 500 han extinguido casi 1000 especies de vertebrados, que las tasas de extinción normales, es lo que mencionaba, era una especie, perdón, aquí decía 2 especies por cada 10.000 especies cada 100 años, y la tasa de extinción, ¿sí?, de especies desde 1900 es hasta 280 veces más alta. Si usamos los datos más conservadores, eran 100 veces más alta. Las especies que se extinguieron en 100 años, las especies de vertebrados que se extinguieron en 100 años, se deberían haber extinguido en 10.000 años. Sí. Doctor, disculpe, ¿me podría recordar qué es una especie? Sí, bueno, en realidad aquí estamos hablando, el término de especie es un término que se usa básicamente para definir un grupo taxonómico, ¿sí? Ha ido cambiando de una manera muy compleja, pero seguimos usando en general el concepto de especie, donde consideramos que es una especie aquella que no se puede reproducir con otros individuos de otra forma. Ahora, ¿esto por qué es importante saberlo? Aunque hay mucha variación en la naturaleza, en vertebrados y grupos más o menos nos permite tener una visión de grupos taxonómicos, de entidades, ¿sí?, taxonómicas que son diferentes unas de otras, ¿sí? Y aquí tenemos lo que se extinguieron, 27, 11, pero lo más importante aquí, y esto es usando los datos más conservadores. Los datos más conservadores son aquellas especies que no hay duda que se extinguieron, porque IUCN dice que las especies no están extintas hasta que han pasado 50 años, ahora son 30 años, que no se les ha visto. Obviamente es mucho tiempo, ¿sí? Pero bueno, con eso encontramos estos datos. Después de ese trabajo, ¿sí?, entonces demostramos que a nivel de especies ya estamos entrando a una sexta extinción masiva, ¿sí? Y esta sexta extinción masiva indica que las tasas de extinción de especies de vertebrados eran altísimas. Después de nuestro trabajo en vertebrados, salieron vertebrados marinos, salieron insectos, no sé si vieron hace poco que hubo trabajos sobre insectos invertebrados, ya salieron trabajos sobre almejas, sobre caracoles, sobre insectos, sobre mariposas, sobre abejas, recientemente uno sobre plantas, y todos están demostrando que hay una extinción masiva de especies. Entonces, aunque no me da mucho gusto que
que lo que dijimos que está pasando en vertebrados se está repitiendo. Lo que sí me da gusto es que podemos saber con certidumbre que estamos en un problema de extinción de especies muy graves. Pero ahora, el siguiente punto que es importante, la extinción de especies no es el problema más grave. El problema más grave ahorita es la extinción de poblaciones. Y les voy a poner un ejemplo hipotético. Nosotros podríamos llegar a quedar con una sola población de cada especie, una población de osos, una población de pingüinos, una población de lobos, etc. Y la sociedad se colapsaría. Y nosotros nos colapsaríamos. Y ahorita les explicaré por qué. Entonces esto lo publicamos en el 2017 y también el artículo, ¿me fui derecho? El artículo se volvió también, tuvo una gran impacto. Le pusimos un título muy fuerte, dice, la aniquilación biológica vía la sexta extinción masiva de especies, indicada por la pérdida y eliminación de poblaciones de vertebrados. Lo publicamos en el Proceedings of the National Academy of Sciences, y el editor me dijo, está aceptado el trabajo, pero el título no nos gusta, porque somos una revista científica, y en las revistas científicas nos gusta poner cosas más conservadoras. Y yo le dije, como científico yo debo ser muy cuidadoso de no ser alarmista, pero no sería ético que uno dijera la gravedad del problema como indican los datos. ¿Estamos de acuerdo? Y uno de los problemas que tenemos los científicos es que no hemos alzado la voz en México. En México están ocurriendo cosas muy graves en la ciencia, en Estados Unidos, en el planeta, en la ciencia, en el medio ambiente, y los científicos generalmente tenemos un pudor de no decir las cosas como son. Yo no entiendo por qué, pero no se estén de acuerdo. Yo no puedo exagerar las cosas, no sería científico, no sería científicamente correcto, pero no sería ético para la gente, empezando para los que están contribuyendo con sus impuestos a que podamos hacer ciencia, si yo no dijera las cosas en su magnitud. Es el momento que como científicos tenemos que abrir la boca y tenemos que decir las cosas como son, sin importarnos quién se ofenda por decir que las tasas de extinción en México, en el mundo, hace 2 semanas que estaban el problema de los fuegos, de una entrevista sobre el Amazonas, que por alguna razón gustó, y me empezaron a entrevistar por todos lados. Me entrevistaron de China, de la India, y me entrevistaron de Rusia. Y en Rusia me entrevistaron por Skype. Entonces ya cuando me senté en Skype, me dice la señorita, bueno, bienvenido el doctor Ceballos, que está haciendo tal cosa, ahorita está en la Universidad de Stanford haciendo su sabático, y me dice, bueno, la primera pregunta, ¿me nos puede decir las políticas del presidente Trump, cómo afectan? Y bueno, ¿qué dije? O sea, lo que dije es eso, dije, las políticas de cualquier presidente en cualquier parte del planeta que tenga, que ver, con desmantelar las instituciones y las leyes que protegen el ambiente son incorrectas. ¿Estamos de acuerdo o no? Cualquier presidente de cualquier partido político, derecha, izquierda, rojo, blanco, lo que sea, no tenga la capacidad para entender que desmantelar las instituciones, como la Semarnat, o como el US Fish and Wildlife Service en Estados Unidos, o como la Agencia Rusa de Conservación, y las leyes que protegen eso, es incorrecto. ¿Y qué está pasando en general en todo el planeta? Nosotros pensaríamos que con este tipo de cuestiones el planeta estaría aventándonos hacia tener mejores leyes ambientales, ¿no? Bajo la excusa de que grandes sectores de la población están en la pobreza, estamos justificando en todo el planeta tener leyes e instituciones menos sólidas. Y eso lo único que nos va a llevar es el camino incorrecto y va a acelerar este proceso. Entonces, lo que encontramos aquí, fíjense que es importante, dijimos, el proceso de extinción, cuando una especie se extingue es el proceso final, es como cuando uno tiene una enfermedad. Pero el proceso es importantísimo porque estamos perdiendo poblaciones, y eso es lo más importante en ese momento. Y les voy a adelantar por qué. Cada vez que perdemos una población o una especie, estamos perdiendo la capacidad del planeta de mantener las condiciones que mantienen vida en la Tierra. Si usted se pone a pensar, le hemos llamado a esos servicios ambientales. Los servicios ambientales son todos los beneficios que obtenemos los seres humanos
por el buen funcionamiento de la naturaleza. Las plantas y animales silvestres son fundamentales para mantener los ciclos biogeoquímicos, el ciclo del agua, para mantener la fotosíntesis, captar los únicos organismos que son posibles. Ahora ya tenemos plantas solares, pero muy poca escala. Pero hasta hace muy poco, la única manera de poder usar la energía del sol era a través de las plantas. ¿Cierto? ¿Y qué estamos haciendo con las plantas? ¿Qué estamos haciendo con los fuegos del Amazonas, de Indonesia, de Congo, los que ocurrieron en México? Nos alarmamos de que se estaba quemando el Amazonas. Pues sí, en México se queman 200,000 hectáreas de bosques este año, porque en lugar de haber 30,000 comuneros preparados, en el cambio de gobierno se dejaron 2,000. Ahorramos 28 en el suelo de 28,000 y quedamos con 1,000 y perdimos 200,000 hectáreas de bosques y selvas. Entonces, lo que encontramos aquí es que, fíjense, pues cada vez que perdemos una especie, una población, estamos perdiendo la capacidad de mantener la vida en la Tierra. Les doy algunos ejemplos de los servicios ambientales. La combinación de los gases de la atmósfera que hace posible que haya vida aquí se debe a estas plantas y animales silvestres. La calidad y la cantidad del agua. La fertilización de todos los suelos del planeta, no fertilización humana, la fertilización normal, ¿sí? Las corrientes marinas, la polinización, la dispersión de semillas. Hagan ustedes un recuento en su cabeza de todos los productos que obtenemos de la naturaleza. Forrajes, esencias, medicinas. El 75% de las medicinas, de los compuestos activos de las medicinas que se usan en este momento, 75% provienen de plantas y animales silvestres. Y entonces lo que encontramos aquí es que animales de especies muy comunes como la golondrina, hasta especies mucho menos comunes. Puse ejemplos de México, se fijan 2 ejemplos de México y 2 ejemplos de fuera de México. Lo que está ocurriendo aquí es que estamos perdiendo poblaciones de muchísimas especies. Encontramos que el 32% de todas las especies del planeta están perdiendo poblaciones muy rápido. Y encontramos cuestiones completamente graves como estas. Fíjense, en 1940 el número de elefantes que había y cómo cayó, el número de rinocerontes, ¿sí? El número de orangutanes. Hace 10 años había 150,000 orangutanes en el planeta. El día de hoy hay 50,000 orangutanes. Perdimos 100,000 orangutanes en 10 años. Podemos perder los últimos 50,000 orangutanes en los próximos 5 años. ¿Qué ha cambiado en las últimas décadas? Ahorita, que el proceso de destrucción es más rápido. Y tenemos cuestiones como estas. Entonces, la extinción de poblaciones, entonces, los servicios ambientales los obtenemos regionalmente por esas plantas y animales silvestres. Entonces, si los elefantes, y aquí lo que estamos mostrando, en azul es la distribución histórica y en rojo es la distribución actual. Los elefantes se han perdido de todas estas regiones. Es decir, el papel que jugaban aquí ya no existe. El papel de los hipopótamos aquí ya no existe y el papel de los rinocerontes negros ya no existe. Si sumamos todo eso, encontramos situaciones muy complicadas. Este es, por ejemplo, el jaguar. Si se extingue el jaguar en México, no importa que haya jaguares en Brasil. El papel que jugaban y los beneficios que daban en el ambiente los jaguares en México se pierden. Es como si hubiera una extinción total. ¿Sí queda claro esto? Por eso es tan importante no solamente enfatizar la extinción de especies, porque es el proceso final. Tenemos que enfatizar la enfermedad, que es la pérdida de la población. Bueno, hicimos este trabajo y esto lo que muestra, fíjense, lo que muestra rápidamente es la densidad de especies. Aquí son todos los vertebrados, y aquí encuentran todas las que están en peligro, todas las especies que están perdiendo poblaciones. Si se fijan, esta es la riqueza de especies y estas son las especies que están, las que están perdiendo poblaciones. Estas son las que están perdiendo poblaciones. Tenemos áreas, por ejemplo, estos son reptiles, áreas gigantescas en Asia y en Europa que han perdido prácticamente todas sus poblaciones de estas especies. ¿Cuáles son las causas? Le voy a ir rápido. Esta es una causa que este es un boicot de alguien que no menciona. Entonces, aquí debe venir la línea. Bueno, ya se los había mencionado. Es que el crecimiento de la población en 2011 éramos 7,100 millones. ¿Saben cuántos somos ahorita? 7,800 millones. ¿Los recursos que existen en la Tierra son finitos o infinitos? La energía.
es finita, ¿no? Hay un límite. El espacio en la Tierra es limitado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que la población humana puede seguir creciendo? ¿Qué pasa con una población que crece así biológicamente hablando? Hace esto. Una población que crece exponencialmente, como ha sido la humana, tiene dos posibles derroteros. Uno, o se estabiliza, o bien se colapsa. Lo que pase a la población humana, de que se estabilice o se colapse, va a depender exclusivamente de las acciones que tomemos nosotros en los siguientes 20 o 30 años, cuando mucho. Y bueno, las causas son la deforestación, fíjense, los bosques intactos hace 8.000 años, y los bosques intactos ahora, y aquí está el gran Amazonas que se nos estaba quemando, ¿no? 2 millones de hectáreas. México en ceros, ¿verdad? Muy poquito queda. Aquí, si se fijan, las grandes, o sea, estamos hablando, quedan aquí en la costa, si se fijan, aquí están las selvas secas, quedan un poquito aquí lo de la Candona y quedan las selvas de la península de Yucatán. La península de Yucatán tiene las selvas más extensas que quedan en el Pacífico. Según la ONU había dicho que tenemos 11 años para hacer cambios, ¿no? 11 años, la información es muy buena. Bueno, te pregunto, la información que salió que había 11 años, 11 años en realidad es el punto que se supone es la inflexión en donde ya el cambio de la temperatura vamos a rebasar el 1.5, ¿no? En realidad ya se rebasó, ya no hay manera de pasar eso. La ONU lo publicó así, con un afán de crear, de una manera correcta, una sensación de urgencia. Ya pasamos eso. Si se fijan, también cuando presentamos datos, dicen que la temperatura puede llegar a 4 grados, ¿no? Al final de este ciclo. Pero nadie dice que si llegamos a 4 grados, no es posible que haya vida humana en la Tierra. Hace poco estaba en una plática en Google, una plática en Google, había muchos expertos, decían 4 grados, y dije, oye, eran como 600 personas, digo, pero dinos qué significa 4 grados para los humanos. ¡Ah! Que ya no hay vida humana. Y todo lo demás estaba así como, wow. Entonces, es lo que digo, tenemos que ser muy cuidadosos con los datos, ¿no? Si yo digo que puede llegar a 4 grados, implica que podría haber vida. Pero si no puede haber vida, tendría que tener un tachizote diciendo, esto ya no existe. Bueno, la contaminación, los plásticos, ¿no? O sea, la terrible flagelo de que salvaron muchas vidas cuando empezaron, pero ahora es un desastre. Y se puede parar. En el municipio de Toluca, yo vivo en Toluca, en el municipio de Toluca ya metieron la prohibición y está funcionando muy bien. Nos dan como antes nuestra bolsita de papel. O no nos dan bolsitas, ¿sí? El agua dulce degradado. Una mala noticia para México es que México tiene 10 de las ciudades que pueden presentar una escasez total de agua en los próximos 10 o 15 años, y una de ellas es la Ciudad de México. La Ciudad de México aparentemente tiene garantizada el agua para 4 años. ¿Ya han escuchado ustedes que alguien esté hablando de la planeación del agua de la Ciudad de México? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cuáles son los bosques de agua? ¿Cuáles son las fábricas de agua? Los bosques y las selvas. ¿Qué tendríamos que hacer? Salvar el Chichinautzin, pagar aquí, y que se respetara eso, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo fraccionamos. Pues total que se haga mola después lo que viene. Y bueno, una de las consecuencias de estos importantes cambios que ha habido en el ambiente es que hay un incremento en cambios abruptos que no se pueden predecir. Nuestra capacidad para producir estos cambios es muy baja. Entonces les pongo este ejemplo. Esta pesquería del bacalao en el este de Estados Unidos era en 1850, 100.000 toneladas, se mantuvo más o menos incrementándose, se mantuvo entre 100.000 y 300.000 un siglo. Pero a partir de aquí hubo un gran incremento porque hubo sonares, hubo helicópteros, hubo una serie para encontrar los grandes cardúmenes, y hubo una gran bonanza, estaban felices. Si ustedes vieran esto, ustedes hubieran podido predecir este año el colapso que iba a haber en la pesquería el siguiente año. Imposible, ¿no? Entonces es lo que le mencionamos. Esta población se colapsó. Y si se fijan, llegó prácticamente a estar en 92, prácticamente cero. Extinta, funcionalmente extinta. Nosotros lo llamamos zombies, muertos vivientes, a todas esas especies que son tan poquitos los individuos que ya no cumplen su papel en la naturaleza. Es como si estuvieran extintos que extintos. Y en los mira un pequeño repunte chiquitito de la población. Desgraciadamente, el área donde se reproducen ha subido 0.1 grado de temperatura, y ese 0.1 grado es suficiente para que los alevines no sobrevivan. Entonces se puede extinguir sin trabajo. Y lo que mencionamos, el cambio climático. Entonces hemos visto estas fotos
tremendas. Yo les pediría, si no lo han visto, que vean el programa en la serie de la BBC que se llama Nuestro Planeta. Sí, en español se llama Nuestro Planeta, One Planet. ¿Sí, Nuestro Planeta? Sí, ¿verdad? Es increíble. Es la mejor serie sobre el planeta, la belleza naturales del planeta. Es impresionante. Porque ha filmado con drones y una serie de cosas que no teníamos nada de tecnología. Una de las cuestiones más tremendas es que la última capítulo es como filmaron en la este documental. Y una cosa que prácticamente se me hizo llorar, nunca lloro, es que al final muestran que hay las morsas, ya no hay hielo, entonces van a una isla en la época y hay miles en la isla, pero son tantas que muchas son empujadas a los acantilados. Pero las morsas jamás en su vida, en su historia evolutiva, han tenido que trepar acantilados. Y si eran acantilados de hielo, donde se deslizaban y llegaban al agua, ¿sí? Entonces ven a las morsas que llegan al acantilado y se despeñan, porque no saben fíjense, 300 morsas muertas en un ratito. Bueno, y esas son las cosas que están pasando, esas son las cosas que están orillando a todas estas especies de plantas y animales que nos han acompañado en nuestra evolución. Y estos eran los factores, lo que llamamos los servicios ambientales, ¿sí? Cuando estamos perdiendo estas especies, si fuéramos muy egoístas, hay razones éticas, morales, filosóficas, religiosas, las que ustedes quieran, para salvar a las especies. Si fuéramos muy egoístas y muy fríos, que deberíamos serlo, debemos salvar a las especies de plantas y animales silvestres, porque es la única manera de salvarnos y seguir manteniéndonos en este planeta. Hay una posibilidad real, y creo que lo tomen con mucho cuidado, hay una posibilidad real de que haya un colapso de la civilización en los próximos 100 años. Cuando yo crecí, si hubiera hecho eso, cuando tuviera ciudades de estudio, me hubieran sacado a patadas. Me hubieran sacado a patadas al ponente. ¿Qué tontería? Ahorita, a lo mejor, en algunos foros donde hay muchos expertos, me reclaman de que estoy siendo enormemente optimista. Que el colapso puede ser antes. Debemos ser optimistas por una razón. Conocemos lo que se tiene que hacer. Debemos ser pesimistas porque no se está haciendo. Y a todos ustedes lo que yo les combinaría es que entendiendo todo esto, hagamos lo que tengamos que hacer, cada quien desde su trinchera, para poder tratar de parar y revertir los daños ambientales con sus enormes efectos que van a tener, no solamente a las plantas y animales silvestres, sino al ser humano. Esta es la relación entre servicios ambientales, diversidad biológica y bienestar. No se las voy a explicar, pero bueno, básicamente factores indirectos de cambio en el bienestar son demográficos, económicos, etc. Directos de cambio como el uso de la tierra, la pérdida de adaptación de especies, uso y adaptación de tecnologías. Todo esto afecta a los servicios ambientales, estos afectan directamente al humano y directamente por sus servicios ambientales a nuestro bienestar. ¿Ustedes creen que qué será mejor? ¿Estar en una ciudad llena de árboles o una ciudad que no tenga árboles? ¿Qué es mejor? ¿Tener para cada uno de nosotros 300 litros de agua disponible por día o 2 litros de agua disponible por día? ¿Qué es mejor? ¿Que tengamos agua limpia o agua contaminada? ¿Que la atmósfera tenga partículas de las que nos hacen daño o no? Todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con las políticas ambientales para conservar las plantas y animales silvestres. Y por absurdo que parezca, las políticas ambientales de México y de gran parte del planeta están dirigidas hacia las condiciones incorrectas. Se supone que destruyendo una selva, un bosque, la gente local va a vivir mejor. Es una falacia. Nadie puede vivir mejor en un lugar que está devastado. Nadie puede vivir mejor si tiene menos agua, nadie puede vivir mejor si tiene menos forraje, nadie puede vivir mejor si tiene menos alimentos. De estos servicios, los servicios ambientales, por ejemplo, han visto ahorita mucho que se habla de la extinción de las abejas. Lo más interesante es que están extinguiendo las abejas que son introducidas de Asia a Europa y de Europa a América y que hacen un papel de polinización importante. Pero en México tenemos más de 500 especies nativas de abejas que hacen el mismo papel y que no nos estamos fijando en ellas. Estamos fijando en una especie introducida, que está bien,
porque tiene un impacto muy importante para la producción de alimentos. Pero nuestras abejas nativas están desapareciendo a pasos agigantados por el uso de pesticidas, la pérdida de las plantas con las que comen y la pérdida de su hábitat, ¿sí? Hace muchos años al presidente Calderón se le ocurrió que y a 17 gobernadores que iban a permitir destruir los manglares para poner hoteles. Hicimos un pleito muy grande. Déjenme decirles que en México la ley ambiental hasta este momento es muy, muy sólida. Si hay un grupo que la empuja, gana. Nosotros hemos ganado todos los pleitos que hemos hecho al gobierno en los últimos 30 años, todos, y estamos hablando de proyectos hasta de $3,000 millones con la ley en la mano. Lo único que se necesita es que haya un grupo de ciudadanos que se dedique a empujar en las cortes, ¿sí? Bueno, los manglares, ¿por qué no se pueden tirar? Porque nos dan todos esos beneficios, ¿sí? Ustedes quitan el manglar. Cuando estuvimos, yo estuve, después de que pasó el huracán que devastó Cancún, me pidieron que fuéramos a revisar. Y caminábamos donde estaba el manglar y las dunas de arena, los hoteles de atrás estaban bien. Donde habían tirado las dunas de arena y no había manglar, estaban destruidos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, viene el aire, viene aquí durísimo el aire, pega, o la marea, y pega en esto, y esto le quita la fuerza, entonces ya entra sin fuerza, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Ponemos casas, miren, bien, ponemos las casas aquí al nivel del mar, destruimos y ponemos... Y todo esto se podría hacer bien planeado. Lo más interesante, que esa falsa dicotomía entre desarrollo y conservación, que están opuestas, es falsa. Puede haber mayor conservación y mejor desarrollo si hacemos bien las cosas. Y lo único que requiere es planeación, ¿sí? Pero la planeación requiere voluntad. Bueno, esto es Motocintla, la mayoría de ustedes a lo mejor ni siquiera habían nacido, pasó un huracán que se llamaba Stan. Este es el centro del pueblo. El presidente el presidente de esa época dijo que había habido 30 muertos. Y este es el centro del pueblo. Yo creo que todos estaban fuera del pueblo. Pero si se fijan, tampoco no se necesita ser un sabio. Todas las laderas de estos cerros estaban pelonas. Entonces, en lugar de tener los árboles, imagínense la fuerza con la que cae una gota, llega y pega en un árbol, pues ya se escurre, ya perdió la fuerza en la rama, se escurre y ya se puede infiltrar. Cuando no estén los árboles, ¿qué hace? Llega, pega en el suelo, bota, ¿sí? No se infiltra y empieza a alrededor. Pues, fíjense el tamaño de las piedras, fíjense el tamaño de las rocas que movió. O sea, gigantes, ¿no? En fin. Ya voy a acabar. La polinización y servicios, todos esos son servicios ambientales. Los cultivos, vean nuestros maíces. ¿En qué cabeza cabe que México debe tener maíz transgénico que está manipulado para que las semillas sean estériles? Cuando los maíces mexicanos, que hay muchas especies y muchas variedades, se polinizan por el aire, y si pongo una cosa que tiene polen, que me va a esterilizar, imagínense que yo pusiera aquí una maquinita y le dijera, bueno, no se preocupen, pero esto va a echar un polvito que nos va a estabilizar. No se preocupen, porque la compañía que vende polvito va a hacer un montón de lana. Eso es lo que está pasando. Y ha habido una gran defensa de México en eso. Toledo, el pintor, ¿sí? Tan famoso y tan importante que fue, que acaba de morir, fue uno de los grandes defensores y logró que con su prestigio y su fuerza parar. Durante mucho tiempo hemos parado esto, ¿sí? Pero bueno, además, ¿a quién le gustaría vivir en un mundo donde no hay elefantes, no hay rinocerontes, no hay mariposas, no hay... Sería como muy aburrido. Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer, y ya voy a acabar, no me robé tanto ese tiempo, debemos ser actores y no espectadores. Es importante que entendamos que en este país y en cualquier país no va a cambiar las cosas el gobierno ni nadie. Los únicos que podemos cambiar las cosas somos la sociedad civil. Los únicos que podemos ser los defensores de la naturaleza, y aquí seguramente hay gente que estudia muchas otras cuestiones aparte de la biología, pero los científicos tenemos la capacidad de poder analizar de una manera un poco menos parcial, en muchos casos, las situaciones. Los biólogos y los científicos que trabajamos en conservación somos los únicos voceros de la fauna y flora silvestre. Todos ustedes en alguna rama de su ciencia y de su investigación y de su especialización tienen que aportar seguramente información muy valiosa. Pero ¿qué pasa? Que al primer grito que nos hacen nos da miedo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que convertirnos en actores
tenemos que dejar de ser espectadores. ¿Por qué? Porque los diputados, los senadores, el presidente, todo el mundo toma decisiones por nosotros. ¿Por qué no podemos tomarlas nosotros? ¿Por qué no podemos representar una posición seria en cualquier tema? En el social, en el trato a la mujer, en el trato a los niños, en las enfermedades, etcétera, en la protección de la naturaleza. ¿Por qué no podemos presentar una posición consensada, sólida, que sea socialmente justa y ambientalmente justa? Fíjense, socialmente justa y ambientalmente justa. ¿Alguien cree que alguien se podría oponer a que fuera eso? Que las decisiones que se tomaran en este país, estoy hablando de este país, porque vivimos aquí, estuviera hablando de Estados Unidos, estaría hablando de Estados Unidos o de Rusia, es que tenemos que tomar posiciones que estén basadas en la mejor ciencia y que tengan esas dos ramas. Por un lado, la justicia social y por otro lado, la justicia ambiental. Es la época más importante de la humanidad en relación a la conservación de la biodiversidad. Debemos ponernos a trabajar. Se hace tarde. Muchas gracias. Un par de preguntas para no alargar mucho el coloquio. ¿Qué hace nuestra Semarnat? Bueno, la Semarnat, con Carabias, la maestra Carabias, tuvo un papel muy importante porque articuló lo que yo decía, articuló un organismo, una institución, ¿sí? Y las leyes derivadas de esas para proteger al medio ambiente. Y proteger en este sentido no significa que no se pueda tocar, significa que pudiera tomarse al medio ambiente de una manera correcta en las decisiones, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Bueno, ha habido cambios de muchas maneras. En algunos aspectos, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la joya de la corona, porque lo que ha hecho es un papel muy decoroso con lo que los pocos recursos que tenía, ¿sí? Actualmente, en este momento, es una gran incertidumbre porque la política fue reducir el tamaño de la Semarnat, ¿sí? 13,000 a 17,000 trabajadores al menos. La Comisión Nacional de Áreas Protegidas se quedó con la mitad de las personas. No hay, por ejemplo, Calakmul, que es una reserva muy importante, 700,000 hectáreas, queremos crecerla a 1,5 millones de hectáreas, por lo del Tren Maya, tiene 5 trabajadores. O sea, es decir, imagínense que yo les dijera a 5 de ustedes que tienen que proteger 1, 2, 3, 4, 5, 726,000 hectáreas. Pues no es mucho, les toca 120,000 a cada uno. Es decir, es el momento en que nosotros lo que tenemos que hacer es lo que sé yo, articular de una manera sólida, correcta, seria, porque desmantelar la Semarnat no solamente es una decisión incorrecta para la sociedad en general, sino que a los primeros que va a afectar son a los más necesitados, que son los gente más pobres, que generalmente son los que están más anulados. Pero ahorita es un momento incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, pero lo que hemos visto es que ha habido disminución en el presupuesto, disminución en personal y disminución en las tareas que se le han dado, ¿no? Algo que a mí me preocupa es el titular de la Semarnat, Víctor Toledo, que es biólogo, se la ha pasado recientemente atacando fuertemente a la ciencia, le pone el apellido de normal. Y está impulsando. Pues es que si tú fueras como él es anormal, tiene que atacar la ciencia. Esa es una gran tragedia. Por ejemplo, nuestro secretario de la Semarnat, Toledo, un teórico que ha hecho cosas interesantes, pero es un teórico, en donde dice básicamente, como tú dices, que la ciencia debe tener partido. En el momento que decimos que la ciencia tiene partido, ¿se acuerdan de Stanley Lishenko, que decía que la ciencia tenía que tener esto y causó enormes problemas? Es lo mismo, la ciencia no puede tener partido. La ciencia que tiene que ser la directora del CONACYT diciendo que hay ciencia campesina. Lo que tenemos no es ciencia campesina, es conocimiento tradicional campesino, que es importantísimo. Pero ella está trivializando con eso a los científicos y a los campesinos, porque eso quiere decir que cualquier fulano como yo voy a empezar a hacer un cultivo y entonces ya puedo tener la tradición de un campesino. Pues
¿Sí entiende la diferencia? Una cosa es que el conocimiento tradicional es importantísimo, pero eso no es ciencia, es conocimiento. Y la ciencia no es conocimiento tradicional. Y cuando yo llego por cuestiones políticas y digo eso, estoy trivializando el problema. Cuando yo digo, son las cosas que hay que hablarlas, que no puede salir la gente al extranjero a estudiar porque hay suficiente capacidad en México, eso no es cierto. Si hay capacidad aquí, hay que fortalecerla. Y lo que nos falta de capacidad, pues hay que tenerla, ¿no? Ellos estudian en el extranjero, ¿por qué les vamos a quitar a la mayoría de ustedes la oportunidad de poder ir al extranjero si se requiere? Si no se requiere, que se quede aquí. El problema entonces es eso, que en el caso de Toledo, él dice que la mayoría de los científicos son malos, y solamente él y algún grupo pequeño son como los que tienen la visión correcta. ¿Qué pasa en ese momento? ¿El enemigo de la Semarnat y el enemigo de la ciencia somos los científicos? No. ¿Qué pasa con los que son los verdaderos enemigos de la ciencia? El grupo Larrea y todos ellos. Están así, felices, ¿no? ¿Qué hago yo para debilitar a los científicos? O sea, gran parte del papel de los científicos y de los grandes logros que hemos tenido en protección del ambiente ha venido de la ciencia, ¿no? Un grupo de trabajo, por ejemplo, ha hecho 2% de las áreas protegidas de México, han salido de ahí, la ley de especies en peligro de extinción, una serie de cosas. ¿Qué pasa cuando empezamos a decir que los científicos no son? ¿Qué hizo Trump? Exacto, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Trump dice, no, eso sí. Los empezamos a fragmentar, ¿para qué? Para que realmente las fuerzas muy poderosas que quieren no tener oposición, pues yo pongo a pelear a los científicos y a desacreditarse entre ellos. Si la titular de la Semarnat dice que los científicos que hacen ciencia, que Sarucán y la CONADE no sirven para nada, que Julia Carabias no sirve para nada, ¿qué nos espera? ¿Sí se dan cuenta de lo grave que es eso? Nos pongo a pelear y mientras los grandes intereses políticos y económicos hacen lo que tienen que hacer. Y nosotros peleamos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo una, un poquito va más con las fuentes amigables con el ambiente, porque hasta hace 10 años fui creciendo a lo mejor con estas medidas de los poderosos. Por ejemplo, el auto eléctrico. Me imagino como varios de los que están aquí presentes han tenido la oportunidad de ir a otros países y yo una vez más asombré de Alemania y vi que la totalidad de los autos ahorita, en el futuro, son eléctricos. Porque aquí en México quisiera saber si a lo mejor tienen un poquito de conocimiento, porque no se da mucho eso, ¿no? Bueno, he tocado un punto importante, y aquí va a ser política, un poco política, no puede ser no política. Pero México, hasta el año pasado, era el país, México era el país que tenía la energía solar y la energía eólica más barata del planeta. En el 2017 México tuvo la mayor inversión en energías limpias del planeta, en términos netos. En absolutos fue China, porque es mucho más poderoso, mucho más grande. Entonces, si tomáramos el 100% de la economía de China, ¿cuánto invirtió? El 100% de la economía de México, ¿este habla de este? Cállate, ¿sí? No deja de molestarnos. ¿Qué pasó? Que en este momento los grandes intereses, uno es Napoleón, Urrutia, que es el minero que está enseñando, llega a México como senador y lo primero que hace es abrir 2 carboeléctricas. La segunda, cancelamos, por presiones del sindicato de petróleos y de otros intereses, cancelamos la oferta de energías limpias de México y abrimos la oferta del petróleo cuando el petróleo va a salir. ¿Tiene lógica? No. ¿Por qué no hay más autos eléctricos? Bueno, por otro lado, déjenme decirles que la tecnología, la ciencia, la capacidad humana de México es extraordinaria. A todos lados que yo voy, seguramente ustedes han viajado, llegan a la Universidad de Harvard o Princeton o tal, les presentan a Bernard Lisker, y sale Bernard Lisker, que fue el que hizo los análisis de los aeropuertos de la Ciudad de México, y sale Bernard Lisker y me dice, hola Gerardo, soy Bernardo Lisker, yo estoy en UNAM, hice mi doctorado, regresé a México, no tenía trabajo, y ahora es el director del MIT Research, 8,800
investigadores que estudian el espacio aéreo de todo el planeta y de otras cosas, y son mexicanos. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Que un país que tuviera una visión de futuro sólida tendría que meterle mucho dinero a la ciencia, a la tecnología, a consolidar sus recursos humanos, a pensar que ustedes, los jóvenes, son en realidad la fuerza que puede sacar a este país de este atollo, y que yo, en lugar de meter zancadillas, debería apoyar, ¿no? Pero es ahí donde digo que si esto está pasando en México, en China, en Rusia, lo que me preguntaron de Trump, a lo mejor ya la siguiente es que regrese a Estados Unidos no va a dejar entrar, me vale madre, no, ni modo. Sí fui muy cuidadoso en no decir que es un imbécil, ¿no? Pero, pues sí, no mencioné directamente, y a los rusos les eché, pues a mí me dicho que íbamos a hablar del Amazonas, les eché, digo, bueno, se está quemando el Amazonas como se está quemando, y como se está quemando Siberia, porque no está quemando Siberia, en Siberia se quemaron una locura como, creo que 6 millones de hectáreas. Los fuegos en Canadá, digo, en Estados Unidos, se quemaron en el último fuego 150 millones de dólares. Pero bueno, ¿por qué no tenemos eso? Porque son políticas. Y las políticas obedecen a otros intereses, no nos engañemos. Arriba no hay buenos ni malos. Arriba es un grupo de poder que tiene una visión. Abajo, nosotros lo que tenemos que hacer es aventar. ¿Qué vamos a hacer con la Semarnat y con Toledo? Sentarnos a platicar con él, pero pues, Toledo es un fulano que está trabajando ahí a nuestro servicio. Le pagan con nuestros impuestos. Y el señor se pone las pilas y hace las cosas bien. Haremos un montón de desmadres como hemos hecho antes, demostrando que es lo correcto. Y los desmadres son en términos de lo que es correcto científicamente hablando. Porque si no perdemos. Si es una cuestión meramente política, entonces bueno, es otra cosa. Pero tenemos que demostrar que políticamente, ¿cómo se atreve a decir que la CONABIO, que es la institución más importante en su tema en México y en el planeta, no sirve para nada? En fin, bueno, les agradezco mucho su tiempo y les quiero decir, pedir una disculpa porque llegué tarde, agradecerles el maletín de dinero que me tiene ahí disponible y agradecerles su presencia. Decirles ya con esto acabo, por favor, entendamos que las únicas fuerzas de cambio en un país es la fuerza que viene de la sociedad civil. Yo estoy convencido de eso. No hay otro. A nadie le interesamos. Ni al gobierno, ni a los diputados, ni al presidente, nada. A los que les interesamos, a los únicos que les interesamos realmente es a nosotros mismos. Hagamos lo que tengamos que hacer para que este país tenga un mejor futuro, ya no tanto para nosotros, que vamos de salida, sino para ustedes. Muchas gracias.